trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Cultura tengan muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que están viendo este recurso audiovisual. Mi nombre es Iván Sánchez y soy el secretario de Formación Sindical de Citrasec. Y bueno, en esta oportunidad hemos querido, como parte de la conmemoración del Día de las y los Sindicalistas Salvadoreños, que se celebra este 31 de octubre, hemos querido llegar hasta ustedes por medio de esta plataforma virtual y para compartir una breve reseña histórica de lo que es el movimiento obrero, tema que consideramos de mucha importancia porque en la medida en la que nosotros conocemos las raíces de donde venimos como sindicalistas, vamos a tener mayor claridad sobre las luchas que debemos emprender y el futuro de nuestra organización. Así que sin más preámbulo, pues quiero iniciar. Espero que nos acompañen hasta el final de la presentación, pues vamos a hacer un recorrido por las causas o los antecedentes. Luego vamos a ver el desarrollo en Europa del movimiento y particularmente del sindicalismo, cómo este se desarrolla posteriormente en América Latina y particularmente en El Salvador, cuáles han sido las conquistas o los logros del movimiento obrero y que son tan importantes ahora para nuestra vida laboral, y lo más importante, entender por qué debemos defender a este movimiento obrero y sus conquistas. Así que vamos a dar inicio, pues, revisando las causas o los antecedentes del movimiento. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que este movimiento no es un fenómeno aislado de la historia o algo como salido de la nada. Es más bien la respuesta que da la clase trabajadora a los hechos sociales, políticos y económicos que se generan a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y se prolongan hasta nuestros días. Son muchos los antecedentes y las causas del aparecimiento del movimiento obrero, pero a nuestro juicio las principales fueron los avances científicos que se alcanzaron, el conocimiento científico alcanzado, las tecnologías que se desarrollaron a partir de estos avances científicos y la consolidación del capitalismo como sistema económico dominante. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En la segunda mitad del siglo XVIII, este periodo se constituye como una época de grandes avances en el desarrollo científico, avances que se dan gracias al movimiento cultural e intelectual que ahora conocemos como la Ilustración. Dentro de la Ilustración se desarrolla una nueva concepción del mundo. Las explicaciones racionales comienzan a prevalecer sobre las supersticiones y las creencias religiosas, y como consecuencia de esto la Iglesia comienza a perder su poder de influencia, su hegemonía de influencia sobre las personas. Dentro de esta, llamémosle, efervescencia de conocimiento, la Ilustración inspira además grandes movimientos libertarios, dentro de los cuales destacamos, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos que se da entre 1765 y 1783, que viene a constituir como el primer gran movimiento independentista del continente americano. Otro hito histórico que se da en este periodo es la Revolución Francesa entre 1789 y 1799, que como todos sabemos constituye la caída del sistema de gobierno feudal y el inicio de los países ya como naciones republicanas y como sistemas democráticos. En el campo del desarrollo tecnológico, el conocimiento adquirido en todo este periodo desemboca en lo que posteriormente le llamamos la Revolución Industrial, tema que vamos a ver en detalle más adelante. En el campo de las ciencias sociales, que es al final lo que más nos compete por el tema, la Ilustración permite el desarrollo de las teorías filosóficas que dan fundamento al movimiento obrero. Surgen pensadores e ideólogos que proporcionan substancia científica a las luchas de la clase trabajadora. Los más importantes son Karl Marx y Friedrich Engels.
Esto en lo relativo al desarrollo del conocimiento científico. Hoy vamos a ver el desarrollo tecnológico de la época. Los avances en las ciencias impulsan además el desarrollo de nuevas tecnologías. La más importante de estas fue el perfeccionamiento del motor de combustión externa impulsado por vapor, o mejor conocido como la máquina de vapor. Conforme este motor de vapor se fue perfeccionando, también se fue incorporando a los diferentes ámbitos de la vida productiva. Por ejemplo, en agricultura se construyen los primeros tractores, ¿verdad? Pasamos de una agricultura en la que se daba con tracción animal a una agricultura mecanizada. En el campo del transporte, el motor de vapor se utilizó principalmente en ferrocarriles y barcos de vapor. Lo mismo, ¿verdad? Pasamos de una tracción animal o incluso de una tracción humana, como el caso de la bicicleta, a motores de combustión a base de vapor. En la industria manufacturera se produjeron máquinas cada vez más complicadas, pero al mismo tiempo cada vez más eficientes. Hasta acá, digamos que todo bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, todos estos avances tecnológicos supusieron una serie de consecuencias sociales que afectaron principalmente a los trabajadores y a las clases pobres. La incorporación de la máquina de vapor en la agricultura, por ejemplo, provocó que muchos jornaleros se quedaran sin trabajo, siendo obligados a buscar nuevas fuentes de empleo. Esta situación da paso a la migración masiva de personas del campo hacia las ciudades, donde las fábricas constituyen casi la única fuente de empleo disponible. Al no contar con vivienda formal en las ciudades, los trabajadores comienzan a ocupar edificios y espacios residuales, dando forma a los tugurios y los barrios marginales donde viven en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Todas estas son las consecuencias que se dan por lo que entendemos como desarrollo tecnológico de la época. En el orden económico, en contraste con las consecuencias sociales negativas que hemos señalado y que afectaron a las clases desposeídas, los beneficios económicos de la industrialización fueron acaparados por una clase social que en ese momento estaba en pleno apogeo. Hablamos de la burguesía, la cual estaba conformada por personas poseedoras de dinero para invertir en negocios, es decir, poseedoras de capital de inversión. La influencia política que alcanzó esta clase durante la época de la Revolución Industrial fue tal que rápidamente se convirtió en la clase social dominante del sistema económico que se estaba consolidando en ese momento. Nos referimos al capitalismo. El aumento de riqueza y poder de la clase burguesa se daba al mismo tiempo que surgía una clase social explotada, el proletariado, constituido por personas desposeídas quienes solo contaban con su fuerza de trabajo, que canjeaban a los dueños de estos medios de producción, es decir, de las fábricas, a cambio de un salario que les permitiese sobrevivir. El contraste entre la forma de vida de la burguesía y el proletariado era sencillamente escandaloso. Podemos ver aquí en la imagen, ¿verdad? Los primeros vivían en la opulencia y era una opulencia producida por el trabajo de los segundos, quienes vivían en la total miseria. Acá podemos ver la comparación en ambas imágenes. Es justamente en este punto donde interviene el pensamiento filosófico de Marx y Engels, quienes explican que esta nueva forma de producir y de trabajar es una nueva forma de esclavitud. Marx explica en sus teorías que los trabajadores, por encontrarse alienados, es decir, por trabajar para otra persona o para un capitalista, han perdido su libertad. El patrón decide cuántas horas va a trabajar, decide si pueden o no descansar, decide si pueden o no hablar entre ellos durante el trabajo, cuántas veces pueden ir al baño, en fin, no hay libertad de elección y por eso Marx define a estos trabajadores como una nueva clase de esclavos. Por otro lado, la ejecución repetitiva de una misma tarea durante todo el día, como lo podemos ver en la imagen,
provoca que las personas, lejos de sentirse realizadas, se sientan miserables, como si fuesen una pieza más de la maquinaria. Marx entonces denuncia, aparte de todo esto, denuncia la existencia de un sistema ideológico que legitima esta injusticia y que además adormece la conciencia de las personas que están siendo explotadas por el mismo sistema. Es decir, que le da legitimidad a las injusticias del sistema. Y incluso va más allá. Marx señala a la iglesia como el principal instrumento de esta ideología. De ahí la famosa frase aquella de que la iglesia es el opio de los pueblos, ¿verdad? Y el conflicto con la iglesia. Es a partir de esto, de que Marx entiende a la iglesia como un elemento central de esta ideología que adormece a las personas, principalmente a los trabajadores explotados. En sus teorías, Marx desarrolla el concepto de plusvalía o plusvalor, que son conceptos equivalentes, y que no es otra cosa que el beneficio que el rico obtiene del esfuerzo del trabajador pobre, cosa que quizás vamos a entender mejor con un ejemplo. El señor que está ahí señalado con la flecha roja, don Juan, trabaja en una zapatería. Su producción diaria, la producción de don Juan, es de $50. O sea, don Juan hace que la compañía o que la fábrica gane $50 por día con su trabajo, con su esfuerzo. El pago diario de don Juan es de $5 y el gasto que tiene el dueño de la fábrica en materiales e insumos por día por el trabajo de don Juan es de $15. Entonces la plusvalía o el plusvalor, que es la ganancia con la que se queda el capitalista, vendría a ser de $30. Para que se entienda, ¿verdad? A través de este ejemplo, es la ganancia que queda, la parte de la producción del trabajador con la que se queda el inversionista. El capitalista entonces, cuyo único aporte fue el haber nacido rico y heredado un capital de inversión, se queda con la riqueza producida por sus trabajadores, perpetuando así un sistema que solo vuelve más ricos a los ricos, pero que jamás va a sacar a los pobres de su pobreza. Marx y Engels reflexionan sobre toda esta situación, la escriben en libros y la ponen a disposición de la clase trabajadora. Esto supuso un importante avance en la toma de conciencia del proletariado y viene a sentar las bases para construir lo que ahora conocemos como el movimiento obrero. Desarrollo del movimiento obrero. La industrialización de las manufacturas provocó la precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora, reducción salarial, jornadas de hasta 14 horas diarias, trabajo infantil, discriminación laboral de la mujer, negación de apoyo económico para el trabajador en caso de enfermedad, en caso de vejez o incluso por muerte, etc. Al reflexionar los trabajadores sobre esta situación, comienzan a caer en la cuenta que necesitan unirse para sumar fuerzas y superar sus problemas comunes. ¿Cuáles son las primeras iniciativas que se dan en torno a esto? El societarismo es la forma que adopta el movimiento obrero en sus inicios. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, cuando los trabajadores se organizaban en sociedades obreras según su oficio o según su localidad para defender sus propios intereses, para ayudarse mutuamente y para poner resistencia frente al capitalismo. A mediados del siglo XIX, es decir, ahí por 1850, y tras la publicación del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, se extiende por toda Europa una serie de movimientos revolucionarios, principalmente en Inglaterra y Francia, que fortalecen al movimiento obrero, dando paso al sindicalismo propiamente dicho, que rápidamente se extiende por todo el continente europeo. Hasta entonces, las asociaciones de obreros funcionaban de forma aislada e independiente, preocupadas más bien por sus problemas domésticos y particulares, sin fijarse tanto en el entorno internacional o regional.
Esto cambia en 1864 cuando se funda en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, que constituye el primer gran esfuerzo por unificar los sindicatos de diferentes países, es decir, que esta fue la primera central sindical de la clase obrera. Sus objetivos principales eran, por un lado, organizar políticamente al proletariado europeo y al proletariado del resto del mundo, y discutir y definir líneas de acción a tomar para solventar las dificultades de la clase trabajadora. En esta organización, en la AIT, participan activamente Marx y Engels. Segunda Internacional. Las luchas se enfocaron hasta entonces en la problemática propia de la clase trabajadora, sin llegar a contemplar la idea de alcanzar el poder político. Sin embargo, conforme el movimiento obrero se fue fortaleciendo, se comenzó a pensar en esta posibilidad. Es así como en 1889 los partidos laborista y socialista fundan la Segunda Internacional, celebrando su primer congreso ese mismo año en París. Y es acá, en este congreso, en el que se declara el 1 de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, en conmemoración de los 5 huelguistas ejecutados en Chicago durante la revuelta de Haymarket en mayo de 1886. La Segunda Internacional reivindica además en ese mismo congreso, y bajo la consigna de 8 horas para trabajar, 8 horas para la recreación y 8 horas para descansar, la jornada laboral de 8 horas. El movimiento obrero en el siglo XX. Ya en los primeros decenios del siglo XX, el movimiento obrero constituye una fuerza sociopolítica consolidada y en franco ascenso en el continente europeo. En 1917 se produce la Revolución Rusa, que bajo los fundamentos filosóficos de Karl Marx constituye el primer intento histórico para la formación de un Estado obrero, que tuvo un enorme significado ideológico para el movimiento obrero mundial, pues se constituyó como el primer referente de un sistema económico alternativo al capitalismo. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial se crea en 1919 la Organización Internacional del Trabajo, organismo de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Su objetivo consiste en expandir mundialmente los derechos alcanzados hasta entonces por los trabajadores y con ello atenuar las principales causas de las revoluciones violentas. Es precisamente bajo este objetivo expansionista que el movimiento obrero se desarrolla en América Latina, que es lo que vamos a ver a continuación. El proceso de industrialización de la región latinoamericana fue mucho más lento y más tardío que en Europa y en los Estados Unidos, pero las prácticas de explotación laboral han constituido uno de los pilares fundamentales de la economía de este continente desde la llegada de los españoles hasta nuestros días. Independencia. Las historias de independencia que leímos cuando niños en los libros de estudios sociales no son más que un cuento romántico, escrito por las élites burguesas que tras la salida de las colonias o de las coronas españolas se quedaron con el recurso económico más importante de la época. Estamos hablando de la tierra. Los procesos independentistas de los países latinoamericanos no supusieron ningún beneficio para las clases desposeídas. Los indígenas, jornaleros y trabajadores de las clases explotadas solo cambiaron de amos, pero su precaria situación económica y de vida se mantuvo igual que durante la colonia española. Tras los procesos de emancipación, entre comillas, ¿verdad?, las clases explotadas dejaron de servir a las colonias europeas y pasan entonces a servir a las naciones europeas y a los Estados Unidos de América,
que ya para entonces despuntaba como una importante potencia económica mundial. De hecho, los Estados Unidos es la nación que mayor incidencia ha tenido en la explotación laboral de los pueblos latinoamericanos después de su independencia. Las llamadas repúblicas bananeras hemos estado a cargo durante décadas de satisfacer la demanda de productos exóticos y materias primas para las potencias económicas. En la imagen son imágenes alusivas a la United Fruit Company, que es una empresa estadounidense fundada en 1899 y que ha sido una de las compañías con mayor incidencia en la explotación laboral de los pueblos latinoamericanos. A la izquierda podemos ver una imagen alusiva a la forma en la que se daba publicidad a este tipo de productos en los Estados Unidos, una forma como festiva de presentarlo, cuando la realidad es lo que estamos viendo en la imagen del centro y en la imagen de la derecha. El movimiento obrero en América Latina. Los primeros atisbos de ideología marxista en Latinoamérica llegaron por medio de los intelectuales de las primeras generaciones de la post-independencia, o por activistas europeos que se vieron obligados a abandonar el viejo continente por motivos políticos. Estos comenzaron a sembrar la semilla de los ideales revolucionarios entre la clase trabajadora. En los primeros decenios del siglo XX, la economía de los países latinoamericanos continuaba dependiendo de la exportación de productos agrícolas, es decir, de los monocultivos, hacia los países económicamente más desarrollados, situación que explica por qué los primeros levantamientos obreros tuvieron lugar entre los campesinos, para quienes la respuesta de los regímenes militares que gobernaban en la época fue especialmente brutal. La masacre de las bananeras es el nombre con el que se conoce al asesinato de trabajadores de la empresa United Fruit Company a manos del ejército colombiano en el municipio de Ciénaga Magdalena, en Colombia, en diciembre de 1928. Cerca de 100 obreros de las bananeras fueron brutalmente asesinados y un número no determinado resultaron heridos cuando el gobierno colombiano decidió poner fin a una huelga organizada por el sindicato en demanda de mejoras laborales y salariales. Otro ejemplo lo tenemos en nuestro propio país, cuando en 1932 fueron masacrados cerca de 25,000 jornaleros campesinos de las fincas cafetaleras, en su mayoría indígenas, quienes en su demanda por mejores condiciones de vida intentaron derrocar por medio de una insurrección popular al entonces presidente general Maximiliano Hernández Martínez. Pese al terror infundado por los gobiernos militares contra las ideologías marxistas, el movimiento obrero continuó su marcha en América Latina, pasando poco a poco de ser una fuerza beligerante pero clandestina a constituir una fuerza política de peso en cada país, agenciándose además en todo este proceso la capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la construcción de leyes en beneficio de las clases trabajadoras, llegando incluso en algunos países a conquistar el poder político a través del Ejecutivo. Tal es el caso de Argentina en los años 50 con Juan Domingo Perón, o el caso de Chile en los años 70 con Salvador Allende. De América Latina saltamos a El Salvador. Ya en la segunda mitad del siglo XIX existían sociedades mutualistas conformadas principalmente por campesinos y artesanos. Estas sociedades se unieron en 1914 para conformar la primera Confederación de Obreros de El Salvador, organismo que resultó ser clave para mantener la unidad de la clase obrera durante los convulsos años posteriores y especialmente durante la crisis económica de finales de los años 20. Las conquistas alcanzadas por la lucha de aquellos años fueron abruptamente interrumpidas por la represión militar tras el arribo al poder del general Maximiliano Hernández Martínez, quien prohibió las agrupaciones sindicales y asesinó o encarceló a muchos de sus dirigentes. Martínez accedió al poder por medio de un golpe militar provocado contra el presidente Arturo Araujo en 1931,
Su gestión fue particularmente dura y represiva contra cualquier cosa que sonara a comunismo o movimiento obrero. El culmen de su política represiva anticomunista lo constituye la masacre de los 25.000 campesinos de la cual hablábamos antes, que fueron ejecutados por orden suya en enero de 1932. Con el pueblo harto de la represión y tras conocerse su intención de perpetuarse en el poder, la sociedad civil se rebela contra su gobierno en 1944 por medio de una huelga de brazos caídos que desemboca en la abdicación del dictador. Tras la renuncia de Martínez, la lucha obrera se revive en 1945 a través de la Unión Nacional de Trabajadores, entidad a través de la cual se obtiene el reconocimiento legal de los sindicatos en nuestro país. Dentro del conflicto armado, ya en la década de los 80, los sindicatos son objeto de persecución por acompañar las causas del pueblo y de los trabajadores. La represión contra el movimiento obrero es tal que se cometen verdaderos actos de barbarie como el del 31 de octubre de 1989, cuando un poderoso artefacto explosivo es colocado en la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños, FENASTRAS, muriendo en el acto su secretaria general Febe Elizabeth Velázquez y junto a ella 9 compañeros sindicalistas. Muchos otros resultan gravemente heridos. La indignación que provocó este atentado lleva a que un año después la Asamblea Legislativa declare el 31 de octubre como Día de las y los Sindicalistas Salvadoreños, que es precisamente lo que estamos conmemorando en esta fecha. Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, el movimiento sindical salvadoreño accede al reconocimiento constitucional, siendo además reconocido por la Organización Internacional del Trabajo. En los albores del siglo XXI, con el ascenso al poder de la izquierda en nuestro país, el movimiento sindical entra en un proceso de aletargamiento que se fundamenta en la ilusión de tener un gobierno respetuoso de los derechos laborales. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que fiarse del poder es la peor decisión que se puede tomar desde el movimiento obrero. Hemos sido testigos cómo en los últimos meses, sindicatos históricos que en el pasado encabezaron la lucha contra el poder, ahora se someten a este, bajo el mismo espejismo de hace 15 años cuando se creyó contar con un gobierno favorable a la clase trabajadora. Aprender de los errores del pasado es fundamental para el avance de las luchas sociales. Lamentablemente, pareciera que muchos tenemos memoria de corto alcance. Hay que entender de una vez por todas que los intereses de la clase trabajadora jamás van a coincidir con los de la clase política.